Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática en la sección de cursoriales. Bien, como han visto en el vídeo, hoy hacemos un tutorial dedicado a procesadores, todo lo que no sabían de los procesadores en 2024. Vamos a ver, digamos, aunque nos vamos a basar sobre todo en procesadores Intel, pues vamos a ver qué tipos de modelos hay, cuál es más adecuado para cada ordenador y además después vamos a ver un poco también qué significan los números de cada procesador. Y finalmente además vamos a ver un comparador de procesadores que está muy bien, como saben, en la sección de cursoriales, o hacemos un curso completo o elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente. Bien, pues vamos a ver todas esas opciones, todo lo que no sabían de los procesadores en 2024. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues lo primero que vamos a hablar es que es un Intel Core. Bien, un Intel Core, como saben, es una marca de procesadores para tanto ordenadores PC de escritorio como portátiles, que están basados en la arquitectura x86 y se conocen por la división entre las líneas Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9, adoptada desde 2008 y que separa las CPUs por nivel de rendimiento. Los procesadores Intel Core a partir de la generación 14 lanzados en 2023 se dividen entre las líneas de Core 3, Core 5, Core 7, Core Ultra 5, Core Ultra 7 y Core Ultra 9. Y se entiende a continuación las especificaciones, las nomenclaturas y las diferencias con otras CPUs de Intel. Bien, ¿cómo funciona un procesador Intel Core? Un procesador Intel Core funciona ejecutando instrucciones y procesando datos del sistema operativo y sus aplicaciones. Contiene una unidad central de procesamiento, la CPU, y actúa como el cerebro de la computadora, siendo responsable de la mayoría de las tareas genéricas. Como saben, la CPU es la unidad central de procesamiento, responsable de recibir, interpretar y ejecutar instrucciones. Un Intel Core moderno tiene múltiples núcleos de CPU y puede trabajar con varias tareas al mismo tiempo. No confundir con una GPU, ya que algunos chips de Intel Core tienen un procesador gráfico dedicado para tareas visuales como juegos y edición de vídeo, y como por ejemplo las tarjetas de vídeo de Nvidia o de AMD, que tienen su propio procesador. Bien, la marca Intel Core fue lanzada en enero de 2006 con los modelos Core Solo T1300 de un solo núcleo y luego varios modelos del Core Duo. Estos eran fabricados con una litografía de 65 nanómetros y debido a su bajo consumo de energía de 15 a 31 vatios sean ideales para portátiles. Los primeros Intel Core tenían una arquitectura x86 de 32 bits y se inspiraron en la microarquitectura Intel P6, la misma utilizada en el Pentium 3. En ese momento Intel ya había lanzado una nueva microarquitectura para el Pentium 4, pero la P6 tenía una mayor eficiencia energética y se consideró más adecuada para la línea Core. Con el lanzamiento del Core 2 en julio de 2006, la marca Core se convirtió en la principal de Intel en el mercado de procesadores, reemplazando al Pentium, que quedó relegado solo a chips más económicos. La línea Core 2 estaba dividida en Core 2 solo de un solo núcleo, Core 2 Duo de doble núcleo y Core 2 Quad de 4 núcleos, y ya la Core 2 String, que estaba orientada, como decían ellos, a entusiastas. Diferencias entre i3, i5, i7 e i9. Core i3, i5, i7 e i9 se refieren al segmento del procesador. Cuanto mayor sea el número después de la i, más avanzado será. Las diferencias entre cada familia son las siguientes. El Core i3, línea de entrada diseñada para tareas diarias básicas como navegación web, edición de documentos y reproducción de medios. Los procesadores Core i3 suelen tener menos núcleos y una velocidad de reloj más baja. Core i5 es un paso por delante del anterior, destinado a usuarios intermedios
y los procesadores suelen tener velocidades más altas y pueden manejar adecuadamente una gama más amplia de tareas como juegos y edición de vídeo. El i7 dirigido a usuarios avanzados y profesionales que requieren un alto rendimiento. Son adecuados para multitareas intensivas, edición de vídeo a alta resolución, renderizado gráfico y juegos más exigentes. El Core i9, que engloba los procesadores tanto para PC de escritorio como portátil más potentes de Intel, y son los que mejores especificaciones en términos de número de núcleos, cantidad y de memoria caché, velocidad de reloj, y además muchos modelos están desbloqueados para hacer overclocking. Y podríamos ver cuál es la diferencia entre Core 3, 5, 7, 9 y Ultra. Como hemos comentado antes, se refieren al segmento del procesador en la nomenclatura de Intel lanzada en 2023, basada en la microarquitectura Meteor Lake de generación número 14. Cuanto mayor sea el número, más avanzado será, y las diferencias entre cada familia son las siguientes. El Core 3 es equivalente al Core i3 diseñado para tareas más básicas. Core 5 equivalente al Core i5, línea intermedia. Core 7 equivalente al Core i7 dirigido a usuarios avanzados y profesionales. Y el Core 9 equivalente al Core i9 que incluye los procesadores más potentes de Intel para PC. Digamos que el Core Ultra ya es una nueva familia de procesadores con características más avanzadas, que dentro de ella incluye el Core Ultra 5, Core Ultra 7 y Core Ultra 9. ¿Qué significan los números y letras en el código de modelo de un Intel Core? Digamos que proporcionan una información sobre la generación, especificaciones y características del procesador. Los primeros números después de la familia, por ejemplo Core i3, Core i5, Core i7 o Core i9, indican la generación del procesador. Por ejemplo, un Core i9-13900H es de generación número 13, mientras que el Core i7 1260U es de la generación número 12. A mayor generación, más reciente es el chip. Los 2 o 3 números después de la generación diferencian las especificaciones del procesador, como velocidad de reloj, número de núcleos y tamaño del caché. Por ejemplo, Core i3 1305U y Core i3 1315U tienen 5 y 6 núcleos respectivamente. Un Core i5 13400 tiene 10 núcleos de hasta 4,6 GHz y 20 MB de caché, mientras un Core i3 13500 tiene 14 núcleos de hasta 4,8 GHz y 24 MB de caché. Y luego la letra es importante, porque algunas comunes son, por ejemplo, la U, que son procesadores de bajo consumo, generalmente usados en portátiles ultra delgados. La H, orientada a portátiles que requieren más rendimientos como gaming y estaciones de trabajo. La K, que son CPUs con multiplicador desbloqueado para overclock. La T, procesadores de bajo consumo de energía, generalmente usados en ordenadores de sobremesa compactos. La letra E, que son chips para sistemas integrados como computadoras industriales y plataformas de Internet de las Cosas. La L, que son chips para sistemas integrados que se suministran en un zócalo estándar LGA. La F, que no tienen gráficos integrados y requieren una tarjeta de vídeo dedicada. La P, procesadores de alto rendimiento para portátiles ultradelgados. Y luego de G1 a G7 son con gráficos integrados. Y la X y la XE son chips de alto rendimiento y desbloqueados para overclocking. También tendríamos la S, que es una edición especial de un procesador, normalmente con alguna especificación, única y diferencial de rendimiento. E incluso las letras podrían combinarse entre sí, podrían tener más de una característica. ¿Cómo se puede saber cuál es la generación de un Intel Core? Pues normalmente, como les he dicho, es por el número inmediatamente después del segmento, es decir, un Core i5 1145G7 es de 11ª generación. Las generaciones de Intel Core se cuentan a partir de 2008, con
con el lanzamiento de la microarquitectura Nehalem y la nomenclatura dividida en segmentos. También es común referirse al nombre de la microarquitectura en lugar del número de generación. Aquí a continuación pueden ver un cuadro donde podemos ver todas las generaciones hasta ahora. Bien, luego también podríamos preguntarnos cuál es el socket de una CPU Intel Core. Evidentemente, donde ponemos el procesador en la placa, eso se llama socket, el hueco. El socket es el conector físico que la CPU utiliza para conectarse a la placa base y varía según la generación y el tipo de procesador. Los Intel Core de 12ª y 13ª generación para escritorio usan la LGA 1700, mientras que los de 10ª y 11ª generación usan el LGA 1200. Evidentemente, eso, si compramos una placa, pues tendremos que mirar qué procesadores admite. Bien, ¿qué es el Intel Core X? El Intel Core X fue una línea de procesadores dirigida a entusiastas. Identificaba los chips más potentes de la 10ª generación de Intel Core, que tenían hasta 18 núcleos con una frecuencia de hasta 4,6 GHz. Y aunque Intel ya no utiliza la nomenclatura X, la letra siguió siendo adoptada para identificar los modelos de procesadores más avanzados. Bien, saben que Intel tiene su propio procesador, el Intel Iris, que dice que es para juegos. Bien, ¿qué equivalencia tiene? Pues sería de una tarjeta gráfica dedicada antigua, como una GeForce GTX 1050 o una AMD Radeon R7 260X. Según Intel, los chips Iris Xe están diseñados para ejecutar juegos en 1080p a 60 cuadros por segundo y ver vídeos con resolución hasta 8K. Pero bueno, yo sí creo que siempre mejor una tarjeta dedicada. ¿Cómo saber qué chips Intel Core están desbloqueados para overclocking? Hemos comentado antes que todos los procesadores Intel Core con un código de modelo que tenga la letra K están desbloqueados. Eso significa que podríamos aumentar la frecuencia, el multiplicador y el voltaje del chip, pero evidentemente lo principal sería que tendríamos que refrigerarlo de alguna manera porque la temperatura va a subir y se pueden producir fallos. ¿Qué es un Intel Core con vPro? Intel vPro es una marca de Intel utilizada en procesadores que admiten características orientadas al uso empresarial. Generalmente admiten la Active Management Technology, que permite acceder a una PC de forma remota y realizar tareas de seguridad incluso si está apagado. Todo es tecnología de virtualización y otras funciones avanzadas de seguridad. vPro es el competidor directo de AMD Ryzen Pro, una línea de procesadores con capas de seguridad adicionales y características de administración remota. Otra pregunta sería ¿qué es la etiqueta Evo en una computadora portátil? La etiqueta Intel Evo se otorga a las computadoras portátiles que cumplen con ciertos requisitos de rendimiento. Deben tener un procesador Intel Core de al menos generación número 12, 8 de RAM, 256 de almacenamiento, conectividad USB-C, Thunderbolt 4 y al menos 9 horas de duración de la batería y un peso inferior a 1,5 kilos. Diferencia entre Intel Core e Intel Pentium, pues como les hemos dicho, Intel Core es la marca principal de procesadores de Intel para PC, mientras que Intel Pentium se usaba para identificar chips más simples en sus últimos años de vida. Pentium se lanzó en 1993 y se convirtió en la línea más grande de CPUs de Intel hasta ser reemplazada por Core en 2006. La marca Pentium en escritorios y portátiles fue retirada en 2023. Diferencias entre Intel Core e Intel Celeron. Intel Core es una línea de procesadores de alto rendimiento de Intel, mientras que Celeron fue una marca de CPUs de bajo costo que se utilizó entre 1998 y 2023.
El primer Celeron se lanzó en 1998 en una versión simplificada de un Pentium 2. En los últimos años, la marca Celeron se usó en chips aún más simples que los de la línea Pentium y se utilizaba principalmente en portátiles dirigidos al mercado educativo. Diferencias entre Intel Core y AMD Ryzen. Intel Core y AMD Ryzen son las principales marcas de procesadores para PC con arquitectura x86. Ambos ejecutan los mismos programas, pero tienen diferencias en la microarquitectura que afectan el rendimiento y la eficiencia energética. Diferencia entre Intel Core y Apple Silicon. Intel Core es una línea de procesadores, como hemos dicho, basada en la arquitectura x86, mientras que Apple Silicon es una línea de System on a Chip, SoC basada en ARM. Apple Silicon reemplazó los procesadores de Intel en Macs a partir de 2020 con el lanzamiento del Apple M1 y al ser un SoC, una Apple Silicon tiene CPU, GPU y otros procesadores en el mismo chip de silicio, como un Neural Engine y un procesador de imágenes. Y para terminar, ¿cuál es la diferencia entre Intel Core e Intel Xeon? Como hemos dicho, Intel Core es una línea de procesadores dirigida a escritorios y portátiles para uso doméstico y profesional, mientras que Intel Xeon está diseñada para servidores y estaciones de trabajo, los llama workstations. Los procesadores Intel Xeon también están basados en la arquitectura x86, pero admiten características específicas para cargas de trabajo pesadas, como memorias de alta velocidad y escalabilidad a través de múltiples sockets, lo que permite instalar varios procesadores en la misma computadora. Bien, como saben, Intel ofrece en el mercado una gran variedad de procesadores, los cuales están catalogados a partir de una nomenclatura que se ha establecido desde hace muchos años. Dichos números y letras hacen posible reconocer la potencia y la generación de la CPU. Entonces, estas nomenclaturas es clave a la hora de escoger un ordenador nuevo, pues de esa manera sabremos qué nos están ofreciendo en la tienda de ordenadores y asimismo escoger un dispositivo que se ajuste a nuestros intereses y sobre todo al precio. Bien, aunque puede parecer un poco caos, afortunadamente existe un nivel de estandarización muy avanzado en los procesadores Intel, lo que nos permite tener mucha claridad acerca del dispositivo que vamos a comprar o que tenemos intención de comprar, el que tenemos delante nuestro, con solo saber el nombre. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Como ven ahí en pantalla, yo tengo he puesto ahí un texto que pone Intel Core i7-13700K. Bien, entonces empezamos desde el principio. Intel Core se refiere a la arquitectura del procesador. i7 es la familia de procesadores de gama alta que se encuentran en los Intel Core. Por ejemplo, hay una ahora veremos, gran gama de Intel Core, pero por ejemplo, yo que sé, pues los procesadores duales que ya no se fabrican, pues no hay una gama que no está dentro de los Intel Core, por ejemplo. Bien, hemos dicho que i7 es la familia de procesadores de gama alta y luego el 13 sería es el número de cada procesador, que ven que pone 13700, pues ese 13 hace alusión a su generación, en este caso la número 13, que es la más nueva ahora. El 700 hace alusión a la zona de rendimiento dentro de su gama. Esta en específico es de alto rendimiento. Y la K, esta letra indica que su velocidad de CPU no está bloqueada, lo que permite hacer overclocking para mejorar su rendimiento, especialmente para videojuegos. Bien, digamos que con todos estos datos pues ya podemos saber cómo está construido y asimismo compararlo con otros en el mercado. Bien, dentro de los Intel Core podemos hacer unas distinciones, lo podemos llamar familia,
Y esta arquitectura multinúcleo es uno de los avances más importantes en materia de procesadores durante las últimas décadas. Antes de ello, los procesadores eran una única entidad que procesaba todos los órdenes y datos hasta el Pentium. Luego, en 2006, aparecieron los Intel Core, capaces de contar con una gran cantidad de núcleos, lo que les permite funcionar como si tuviera pequeños procesadores trabajando en simultáneo. Gracias a este mecanismo ha evolucionado el rendimiento de las CPUs sin hacer mucho más costosa su fabricación y al mismo tiempo siendo compatibles con Windows y todos sus programas. Es verdad que cuando había procesadores, digamos, de un solo núcleo, iban subiéndole la velocidad y se supone que eso iba a dar más rendimiento, pero el problema es que no podían hacer muchas cosas a la vez, entonces ese era un problema. Bien, como les he dicho, esta familia de procesadores existe desde 2006 y actualmente existen, mejor dicho, más que existan, es que se fabrican. Bien, los Intel Core i3 son de gama baja y de bajo consumo, pues por ejemplo para ofimática, educación y aplicaciones en la nube. Tenemos luego el Intel Core i5, una gama media con buen rendimiento para todo tipo de tareas, siendo muy polivalente. Luego el i7 es una gama alta que puede ser para gaming, áreas de multimedia, diseño gráfico y visualización de 4K. Y el Intel Core i9 son procesadores de máxima potencia capaces de cumplir todo tipo de tareas. Aquí luego también hay que tener en cuenta que no solo el procesador hace un PC. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un i5 con una buena tarjeta gráfica, pues va a poder hacer cosas muy buenas. O con buena memoria RAM. Yo siempre pongo el ejemplo, es mejor un i5 con 16 de RAM que un i7 con 8 de RAM, por ejemplo. Porque no vamos a notar tanto a nivel de procesador, pero sí vamos a ver esa falta de RAM en el segundo caso. Bien, ahora le vamos a hablar un poco de las generaciones de los procesadores. Los procesadores que conocemos actualmente funcionan desde 2010 aproximadamente y han evolucionado bastante. A medida que salen nuevos componentes, estos mejoran su rendimiento y consumo energético. Gracias a dichos cambios, los nuevos procesadores son más pequeños, se calientan menos y funcionan mucho más rápido. Digamos que hasta el momento Intel Core cuenta con 13 generaciones y cada una de ellas tiene un apodo. Como vamos a ver en esta tabla. O sea, cada procesador, ya sea i3, i5, i7 o i9, podríamos encontrar dentro de cada uno 13 generaciones. Tenemos los de primera generación que son del año 2010 y digamos que podríamos hablar de que el máximo de núcleos que podrían tener serían 4. Luego tenemos los de segunda generación de 2011 que tiene un apodo, como lo ven ahí. Este se llama Sandy Bright y el anterior era Nehalen. También el máximo núcleo de procesadores que podían tener eran 4. O sea, no nos guiemos porque diga un i5 tiene que tener 5 procesadores, pues depende. Bueno, o núcleos, mejor dicho. Porque yo, por ejemplo, tengo un i7 de segunda generación en un ordenador antiguo que tengo que lo uso para dar clases y es de 4 núcleos. Bien, tercera generación de 2012 sería el Ivy Bridge, que tendría también 4 núcleos. Cuarta generación de 2013, apodo Haswell, 4 núcleos. Quinta generación de 2014, 4 núcleos. Y como ven, así podrían ir viendo hasta los ya de séptima, octava generación, donde ya tenemos 6 núcleos dentro de ellos, el de 2017, el Coffee Lake. De novena generación, que ya tiene 8 núcleos, el Coffee Lake Refresh. O de décima generación, que ya tienen 10 núcleos dentro. Luego tenemos unos de 2020 que tienen solo 8 núcleos, los de 11 generación, pero porque fue que gastaban menos electricidad, entonces con eso valía. Y los más nuevos son de 12, la generación número 12 de 2021, el Alder Lake, que sería hasta un máximo de 16 núcleos. Lo que estoy diciendo siempre es un máximo, puede tener menos. Y los de generación 13, que sería de 2022 el Raptor Lake, que sería de esta de 24 núcleos. Entonces, si hacemos un repaso, como ven en esta ilustración, y aunque antes les he hecho un ejemplo, les repaso más o menos cómo podemos ver qué significan las letras y números del nombre de mi procesador. Evidentemente, Intel es la marca. Como ven ahí, i7 es el modelo de procesador, el 13 es el indicador de generación,
El 700, como hemos dicho antes, se refiere a lo que llaman SKU, que es un identificador del rendimiento del procesador. Y la letra nos va a decir, como vamos a ver en esta tabla, pues nos va a dar ese dato, ese SKU. Por ejemplo, sin letra suelen ser ordenadores de escritorio sencillo. Si tiene, por ejemplo, la X, serían de máximo rendimiento. XE, gran rendimiento de la gama String Edition. K, como hemos hablado antes, no tiene bloqueo ni voltaje, lo que permite aumentar su velocidad, hacer un overclocking. KS son de la familia K, pero con una frecuencia bus superior y mayor consumo. KF también son K, pero con gráficos integrados, o sea, que por la placa nos puede venir aparte del procesador, una tarjeta de vídeo integrada. Los T priorizan la potencia respecto a otra cosa. Los H serían solo de portátiles, gráficos de alto rendimiento. De G1 a G7 se refiere a la gráfica integrada, aunque existen muy pocos. HK es portátil, de alto rendimiento sin bloqueo de velocidad, como el K que hemos hablado antes en los de sobremesa. HQ sería portátil, alto rendimiento gráfico con 4 núcleos. HF sería portátil, pero sería una gama alta sin GPU, o sea que la tarjeta de vídeo no va a tener el procesador gráfico integrado. La Y sería portátil de bajo consumo y poca potencia, y la U sería un portátil de consumo muy bajo que ni siquiera requiere ventilación, pues algún estilo a estos chiquiticos como puede ser un Chromebook, pero con Windows, por decirlo así. O sin Windows, podría ser solo Chromebook. Bien, resumiendo, tener estos datos a mano o estar familiarizado con ellos es de gran importancia a la hora de comprender qué procesador estamos viendo, ya sea para comprar uno, aconsejar a alguien al momento de adquirir un equipo o para trabajos de reparación o mantenimiento. Bien, para hacer este proceso accedemos por internet y lo podemos hacer todo desde esta página. Como ven, aquí tenemos, se llama la página es cpubenchmark.net, y vamos a poder hacer comparativas entre procesadores, o sea, CPUs, tarjetas de vídeo, incluso discos duros, memoria RAM y alguna otra cosa. Bien, si nos centramos en las CPUs, aquí abajo tenemos para comparar. Vamos a hacer un comparativo entre dos ordenadores que son los que yo más uso. Uno que es un procesador Intel i5, a ver, creo que tiene que llevar aquí un guión. No, es Intel Core, ahora, i5, a ver, tiene que llevar un espacio, es que hay que ponerlo exacto. i5 sería guión y es el 8500, que sería es el que yo tengo. Bien, una cosa, por si no la saben, en los procesadores de Intel, i5 nos viene a decir eso, que es el modelo, que normalmente puede ser de 5 núcleos, aunque a veces puede ser de menos. Y este número, el 8, nos dice de qué generación son. Por ejemplo, pues un Intel Core i5 de 11ª generación, de 11ª generación, pues seguramente es mejor que un i7 de 4ª generación en rendimiento, etc. Y el otro ordenador que más uso, pues sería un AMD Ryzen 5 y sería 3600. Sería este de aquí. Bien, entonces ahora yo le digo comparar. Y de una vez pues me enseña un poco cuál es cuál y qué tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero nos viene el tipo de socket. El socket es donde, digamos, ese zócalo donde va metido el procesador, que no depende de la placa que tengamos, y el socket puede ir más de un procesador. Me dice la clase del CPU de escritorio y la velocidad del reloj del procesador, pues en este caso este tiene 3 GHz y este tiene 3,6. Velocidad de turbo, este podría llegar hasta 4,1 y este hasta 4,2. Por ejemplo, este Intel 5 tiene núcleos físicos 6 y este tiene también 6, pero luego puede llegar con los subnúcleos hasta 12. Bien, y luego esto es el máximo gasto, que serían 65 vatios, y
aquí nos pone un poco, esto es curioso porque nos dice lo que nos costaría al año el coste de electricidad de ese procesador. En ambos es casi lo mismo, 11,86. Luego tenemos de cuando salieron al mercado, unos del 2018, otros del 2019. Y esto es el número de personas que han comprobado estos dos procesadores en este comparador. Un poco ¿cómo se dice esto? Digamos el número en el que están ese procesador dentro de todos los que existen, y finalmente la marca o la clasificación en cuanto a esos puntos. Este tiene más puntos que este. Bien, entonces ahí, como ven, hemos comparado dos procesadores y hemos llegado a la conclusión de que este es más potente y que nos podría dar mejor resultado. También es verdad que a mí me gustan más siempre los procesadores de Intel, aunque en este caso compré este porque era una buena oferta. Y luego aquí más o menos pues nos dice más o menos el precio que habría ahora. Si volvemos, bueno, podríamos hacer otras, bueno, luego por aquí nos hace un poco la comparativa por precio, por rendimiento, e incluso por aquí pues luego nos viene un poco desglosado todo el tema del coste energético. Vamos a hacer alguna otra prueba, pues por ejemplo, dejamos este Intel Core i5 y vamos a poner aquí, le vamos a comparar con algún otro. Por aquí suelen venir ordenadores o comparativas que ya se han hecho. Vamos a suponer que lo comparo con uno como muy potente, un Intel Core i9. Pues por ejemplo este y este, que es de 10ª generación. Le doy comparar y como ven pues la diferencia va a ser bastante porque como bueno, este ya habíamos visto lo que tenía, pues este tiene en principio 16 núcleos, pero en los subnúcleos hasta 24, la puntuación es mucho más grande y evidentemente ha habido menos pruebas de esto comparativas porque este es un procesador que es bastante más caro. Como ven, la diferencia es, unos son $190 y el otro son casi $800. Entonces de esa manera puedo comparar y sobre todo cuando hablamos de procesadores AMD, que no se ve tan claro cuántos procesadores puede tener, pues saber un poco su rendimiento. Bien, y ahora también podríamos averiguar cosas sobre nuestra tarjeta de vídeo o las que quisiéramos comprar más adelante. Tenemos esta página que se llama Videocard Benchmarks y que vamos a poder buscar por aquí pues por vídeo, como dice aquí, búsqueda de tarjeta de vídeo. O luego tenemos aquí como gráficos para el procesador de nuestra tarjeta de vídeo. Luego aquí están por el tema de funcionamiento, lo último, etcétera, etcétera. Bien, si yo le digo Search Your Video Card, realmente aquí salen absolutamente todas en esta lista. Podemos buscar aquí, o si nos fijamos aquí están también todas, desde las más viejas, como ven, por ejemplo de la Nvidia GeForce, hasta las que ya son de una gama un poquito más alta o gama media, como la que yo tengo. Yo tengo una GeForce en este ordenador, una GeForce GTX 1050, que estará por aquí. Bueno, podría haberla buscado desde arriba, pero ya que he tirado así hacia abajo ya no vuelvo, y estará por aquí y la tendríamos. Aquí tenemos la GeForce GTX 1050 Ti, que le podría dar aquí a la opción de comparar. Y ahora nos debería salir, eso es, ahí la tenemos. Nos sale, digamos, en la posición respecto a todas las que tiene aquí, que ya es una tarjeta un poco más vieja y ya nos dice que pues que no es ya tan potente como querríamos que fuera. Pero bueno, todavía funciona y podríamos sacar aquí datos, por ejemplo, que funciona mínimo en un bus PCI 3.0, que tiene 4 GB de RAM, que tiene un procesador a 1290, DirectX 12, OpenGL, y viene pues todas las opciones que hay por ahí, y incluso tiene algunos tests que han hecho el 3D Mark y que las compara con otras tarjetas de vídeo. Incluso nos da enlaces para comprar. Tendríamos aquí luego el rendimiento, el precio histórico, etcétera, etcétera. Y como ven, aquí digamos de la más moderna que tienen aquí marcada, que es una 3070, pues estos serían digamos los puntos que se le asignan a ese tipo de tarjeta.
Entonces, uy, que no me ha cargado la página, a ver, ahora. Entonces ahí tendríamos y como ven, pues lo mismo, puedo ir mirar un poco, informarme de la tarjeta que yo tengo o de la que yo quiero. Por ejemplo, en el otro ordenador, en el de la AMD, tengo esta otra, que es la GeForce GTX 1660, que esta ya es un poco mejor que la otra y lo mismo, podría saber un poco pues lo mismo, esta tiene 6 de RAM, ya nos dice que, pues eso, que tiene también pues el reloj del procesador es más rápido y un poco por lo mismo los datos y el rendimiento que le podríamos sacar a toda esta tarjeta de vídeo. Entonces luego podríamos igualmente comparar, etcétera. Y también tenemos para tema de discos duros, que no nos vamos a meter mucho en ello, pero podríamos buscar el disco duro que tenemos y nos diría pues un poco todo tipo de disco duro que es, revoluciones por minuto a la que funciona, si es SSD, si es un disco normal, o sea un disco mecánico. También podríamos hacer comparativas de memoria RAM, lo mismo podríamos buscar, o incluso de sistemas de PC, que podría entrar por aquí y como ven aquí también podríamos ir viendo opciones de los respecto al procesador, qué escritorios irían más rápido, pero bueno, esto ya depende también un poco del procesador, etcétera. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.